La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es la historia más sorprendente de las últimas horas. La conocimos ayer por la tarde. Resulta que los 6 narcos detenidos hace 3 meses por arrollar una narcolancha de la Guardia Civil en Barbate no fueron los que asesinaron a los agentes. La narcolancha que embistió a la embarcación de la Guardia Civil fue otra, según reconoce ahora el propio cuerpo policial. Las señales de GPS y los vídeos que presentaron los narcos prueban que ellos no cometieron ese crimen. Ahora los investigadores están intentando identificar y localizar a los verdaderos asesinos de los 2 guardias civiles fallecidos. Javier Bañuelos. La Guardia Civil siempre defendió que Kiko el Cabra y sus secuaces eran quienes iban a bordo de la narcolancha que asesinó a los 2 agentes en Barbate, pero los 6 detenidos lo negaron siempre. De hecho, en su declaración ante la jueza, todos coincidieron en que la narcolancha que embistió a la pequeña Zodiac de la Benemérita era otra, era una goma propiedad de un marroquí. ¿Quién más iba en esa embarcación? Hay 4 personas. 2 personas tenían papeles de España, 2 personas no. ¿Todos marroquíes? Sí. Ha sido la propia Guardia Civil la que ahora ha entregado al juzgado un informe completo exculpando a los detenidos como los autores materiales. Según confirman a la SER fuentes de la Guardia Civil, los 6 detenidos no iban en la narcolancha en la que creían. El peritaje que han realizado los investigadores ha permitido comprobar, primero, que no habían sido manipulados los vídeos de móvil que aportaron los detenidos para demostrar su inocencia, y segundo, las comprobaciones del GPS han permitido ahora, 3 meses después, concluir que la goma que pasó por encima de los agentes fue otra embarcación. El otro nombre de la crónica judicial esta mañana es el de Luis Rubiales, que tendrá que ir a juicio por el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La Audiencia Nacional abre juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol por agresión sexual y coacciones a la futbolista madrileña. Por coaccionar a Jenny Hermoso para que defendiese a Rubiales, también se van a tener que sentar en el banquillo el exseleccionador Jorge Vilda y otros 2 miembros de su equipo técnico en el Mundial Femenino que ganó España. Pero esta mañana el fútbol nos remite a hablar del asunto que va a estar presente en buena parte de las conversaciones y de los primeros cafés de la mañana. El Real Madrid está en la final de la Champions, otra vez con una remontada llena de épica en el Bernabéu en solo 3 minutos. La historia de la gesta, de un equipo y especialmente ayer de un jugador, tiene 34 años, está cedido, del español Joselu, que le dio la victoria al Madrid con sus 2 goles, uno en el 88, otro en el minuto 91. 2 goles en una semifinal de Champions que te dan el pase a la final, creo que no lo puede decir todo el mundo. Al final feliz, muy feliz, emocionados. Noches como las de hoy creo que no entran en los sueños de uno, así que el trabajo me ha llevado a estar aquí y a vivir momentos como el de hoy. La final va a ser el sábado 1 de junio en Londres, en Wembley, contra el Borussia Dortmund. Aunque las noticias de la noche y de la madrugada nos llevan en realidad a otros registros. Lo más inmediato está en Estados Unidos, en la entrevista que esta madrugada ha concedido el presidente de Estados Unidos a la CNN, donde ha verbalizado Joe Biden esa advertencia al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah. Decía Joe Biden que si Israel entra en Rafah, Estados Unidos va a dejar de suministrar al gobierno de Netanyahu todo el armamento que históricamente le ha enviado Washington. La Casa Blanca quiere impedir así una invasión terrestre de esa ciudad en la Franja de Gaza, cuyo paso fronterizo con Egipto ya controla Israel y donde, por cierto, sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria. Eso sí, Biden asegura que su gobierno va a seguir garantizando que los israelíes tengan medios para defenderse. Su línea roja, pues, es la ciudad de Rafah, donde esta madrugada han muerto otros 4 civiles palestinos por un bombardeo israelí a una casa. Hay 16 heridos. Las ONGs que están allí ayudando a los palestinos con los poquísimos medios que tienen a su alcance han vuelto a denunciar que la hambruna ya está generando una catástrofe humanitaria y han tenido que cerrar otro hospital porque no tienen con qué atender a los pacientes. Nicolás Castellano. No hay comida, combustible ni medicamentos suficientes para resistir durante muchos días la principal maternidad de Rafah, donde de media siguen naciendo 180 niños cada día. Desde el inicio de las matanzas de Israel en la franja, ha tenido que cerrar sus admisiones porque no tienen medios para atender a más parturientas. Terrible infective complications as a direct result of malnutrition.
Nick Maynard de Medical Aid for Gaza asegura que la situación es terrible a nivel nutricional, que se ha deteriorado de manera acelerada en las últimas 2 semanas por la casi inexistente entrada de ayuda humanitaria. El doctor Mohamed, nutricionista que sigue sobreviviendo en Rafah, asegura que los desplazados forzosos por el ejército israelí no tienen un lugar seguro donde ir ni medios para hacerlo y que la supervivencia es cada día aún más difícil dentro de Rafah. Las ONGs que operan en la franja imploran un alto al fuego para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor. Es jueves, es 9 de mayo. Miles de estudiantes siguen acampando y protestando en varias universidades de Estados Unidos y de Europa por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. El sonido que escuchan es de Ámsterdam, donde la policía ha detenido a más de 30 universitarios en las últimas horas. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Detenciones también en Estados Unidos. Se han visto enfrentamientos con la policía, por ejemplo, en Washington o en Massachusetts. Aquí en España la imagen es diferente, sin incidentes ni intervención policial. Decenas de estudiantes de la Universidad de Barcelona han vuelto a pasar la noche al raso. También siguen acampando universitarios en la Complutense de Madrid. Una imagen, la de las protestas, que ya ha desembocado en una polémica política aquí en España, sobre todo a raíz de estas declaraciones del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, en Antena 3. Por lo tanto, esto es extraordinariamente complejo y no se soluciona, a mi juicio, con acampadas que lo que pretenden es señalar a un culpable en exclusiva, que es Israel, y salvar de toda culpabilidad a una organización terrorista y cruel como es Hamás. Si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Después era Cuca Gamarra la que intentaba matizar las palabras de Sémper. En este país existe el derecho de manifestación. Creo que a nadie se nos escapa. Y por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero aunque mientras matizaba y rebajaba el tono de las declaraciones, ella misma dejaba otro mensaje polémico, como Feijóo en Cataluña contra la inmigración. Decía Gamarra que en Cataluña hay un grave problema de ocupación y que en muchos casos tiene que ver con la inmigración ilegal. En El Abierto vamos a analizar hoy esta estrategia del Partido Popular, que ha endurecido su discurso con temas que hasta ahora había abanderado la extrema derecha. Y en este contexto español es relevante lo que ha pasado o lo que está pasando en Europa. Allí el Partido Popular Europeo se ha desmarcado de una declaración que ha impulsado la Unión para rechazar la normalización de la extrema derecha. Bruselas, Beatriz Ríos, buenos días. Buenos días. Sí, el comunicado lo firman todos los grupos del centro izquierda de la Eurocámara, desde los liberales a los verdes. En él condenan los ataques violentos contra políticos en las últimas semanas y denuncian que la extrema derecha es una amenaza para el proyecto europeo y los derechos fundamentales. En el comunicado se comprometen además a no pactar con los radicales y piden tanto al resto de partidos políticos como a la presidencia de la Comisión, que actualmente ostenta la popular Ursula von der Leyen, que no normalicen ni cooperen con la extrema derecha. El PP europeo dice que solo pactará con formaciones proeuropeas, pro-Ucrania y pro-Estado de Derecho, pero ha sido precisamente el párrafo sobre los acuerdos con la extrema derecha lo que no ha gustado a los populares, que querían incluir también a la izquierda. El cordón sanitario, la extrema derecha, también está marcando las últimas horas de la campaña electoral en Cataluña. Otra vez, todos los partidos, menos el PP y lo que queda de Ciudadanos, han firmado un documento en el que se comprometen a no pactar después del 12 de mayo ni con Vox ni con Alianza Catalana. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El documento defiende la unidad contra el fascismo y el racismo. En él se comprometen a no aceptar ni por acción ni por omisión los votos de ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual mayoría para la investidura. Hasta ahora los comunes, la CUP y Esquerra ya se habían comprometido. Desde ayer se suman el PSC y Junts. Es un compromiso para apartarnos de los discursos de Vox y Alianza Catalana, decía ella. Puigdemont asegura que están nítidamente comprometidos a explicitar que no quieren saber nada con la extrema derecha. Al margen de este documento, la campaña en las últimas horas ha girado en torno a las críticas que ha hecho Pere Aragonès a Junts por haber intentado pactar con el PSC un acuerdo para hacer caer el govern de Esquerra cuando los de Puigdemont abandonaron el Ejecutivo. Y también por la apuesta de Salvador Illa de recuperar a José Luis Trapero como jefe de los Mossos. El resto de partidos le acusan de adjudicar cargos antes de que se emitan los votos y de politizar la policía.
Hay cierta polémica dentro del gobierno de coalición por la carta que el ministro de Asuntos Sociales de Sumar envió a empresas españolas en Israel para pedirles que tomen medidas para no contribuir al genocidio en Palestina. Los ministros socialistas de Economía y de Exteriores dicen que ellos no sabían nada de esta carta y aseguran que es incuestionable el compromiso del gobierno de España con el Estado palestino. Aunque Sumar, como escuchan, sigue presionando por su cuenta. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Y Sumar endurece su ofensiva contra Israel y contra la actitud del PSOE. Los de Yolanda Díaz se han propuesto retratar a sus socios para que tomen ya medidas, empezando por el reconocimiento del Estado palestino. Todas sus peticiones han caído por ahora en saco roto, pero las fuentes consultadas por la SER argumentan que no pueden ser corresponsables de la inacción, que hay que convertir las palabras en hechos, y justifican así movimientos como el de ayer del ministro Bustinduy y su requerimiento a empresas españolas que operan en Israel, avisando del riesgo de contribuir al genocidio. Para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino. Desde el PSOE avisan de que no le corresponde a Sumar fijar la política exterior. Teresa Rivera. La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ven un intento de los de Díaz de diferenciarse en pleno ciclo electoral. Y el Senado finalmente ha reprobado al fiscal general del Estado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que pide también el cese del gobierno. No está siendo pues la mejor semana para Álvaro García Ortiz, al que vamos a entrevistar hoy a partir de las 9 de la mañana. El mismo día, además, que el Senado lo reprobó, conocimos que él había recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que debían decidir sobre su continuidad como fiscal general del Estado. Esta semana el Supremo anuló el nombramiento que él propuso de Dolores Delgado, de su antecesora, como fiscal de Memoria Democrática por conflicto de intereses. Nos vamos a esta hora hasta Euskadi, en Radio Bilbao está Gonzalo Loza. Gonzalo, egunón. ¿Qué tal, egunón? Y hasta Castilla-La Mancha, en Toledo, está Daniel Rodríguez. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos con algunas noticias del ámbito local o algunas declaraciones que se han producido en estas dos comunidades, como testimonios de alguien que va a ir a Eurovisión, Dani, fiebre por Eurovisión que hace que los eurofans reserven el destino con más de un año de antelación, pero sin saber quién ha ganado. O sea, ya año a año ya van preparándose. Sí, esto es muy curioso. En Ser Castilla-La Mancha hemos hablado con un fan de Eurovisión, Gabriel Rosado, natural de Talavera de la Reina y residente en Albacete. Lleva 5 festivales de Eurovisión a cuestas. Dice que hay ya quien está reservando alojamientos de cara a Eurovisión 2025. ¿Y cómo puede ser si se celebra en el país ganador y todavía no se sabe? Pues en función a los favoritos de esta edición. Si puedes hacer incluso antes, más o menos hacer una previsión de quién va a ganar, lo reservas antes, luego lo cancelas, de cancelación gratuita y tal, porque luego a la hora ya de saber el ganador, casi todos los hoteles están ya cogidos. Pues a lo mejor una hora antes son 400 y pico euros y una hora después son 1.300. Diferencia de casi 1.000 euros. Como una de las grandes favoritas es Suiza, dice que ya hay muchas reservas realizadas de cara a 2025 en Berna y en Zurich. Bueno, la Universidad de Mondragón, eso es previsión, la Universidad de Mondragón, que organiza un concurso de lanzamiento de huevos. Gonzalo. Sí, un concurso con gran arraigo entre el alumnado. Lo organizan en la asignatura de Estética y Creatividad del grado de Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto. De todo esto, bueno, el reto es bien sencillo. Lanzar un huevo desde un tercer piso y que no se rompa. Pero ojo, esto tiene limitaciones. Nagore Laurova es la coordinadora de este grado. En nuestro caso, pues tienen que lanzar un huevo fresco sin que se rompa desde un tercer piso, premiándose la distancia, la innovación y la estética, es decir, habrá 3 premios, y la limitación es el material. Pues se puede utilizar solo cola, cuerda y cartulina para poder proteger este huevo. Claro, la clave es esta, que tiene que ser un huevo fresco y con estos 3 materiales únicamente. El lanzamiento se realiza desde el tercer piso de la biblioteca, la cita a las 11 de esta mañana. Pues ya tengo por curiosidad por saber si se rompe o no. A ver cómo termina. A ver cómo termina, claro. Otros años lo han conseguido. ¿Sí? Bueno. Sí. Oye, ya que estoy ahí en Euskadi, esta semana han salido ya varios barcos en busca del primer bonito de la temporada. Es así como una competición porque las primeras capturas se pagan bien, ¿no? Sí, los primeros barcos ya han salido del puerto de Bermeo, navegan 1000 millas hasta la zona de las Azores. Es una apuesta fuerte porque asumen un alto coste, sobre todo por el actual precio del gasóleo, y corren además el riesgo de volver sin nada. Eusebio Anazamendi es el presidente de la Federación de Cofradías de Bajura de Vizcaya. Suelen salir a la aventura. Si tocan, tocan. Si no tocan, no tocan. Han tenido años malos que han ido y
y han venido pues con poca pista. Pues sin nada, por ejemplo, la primera tina del año pasado se vendió a 370 euros el kilo de bonito. Bueno, vale la pena arriesgarse a lo mejor. Sí, desde luego. Gonzalo, Dani, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una exposición. Fue a mediados de los años 60 cuando médicos de Estados Unidos comenzaron a investigar qué se comía en otros lugares del mundo donde la población no sufría tantas enfermedades cardiovasculares. Fueron ellos los que acuñaron el término dieta mediterránea, algo que es mucho más que una forma de comer. El término dieta tiene su origen en el griego, de nosotros lo tomamos del latín, y significa modo de vida. O sea, que la dieta es mucho más que simplemente lo que comemos, sino que también es la forma de vivir alrededor de todas las actividades que tienen que ver con la alimentación. Y eso ha construido las sociedades del Mediterráneo. Nosotros compartimos en torno a la mesa, hacemos sobremesas, arreglamos conflictos, se exhibe el poder también. Lo explica Susana Gómez Reyero, una de las comisarias de esta exposición, que recomendamos en el Arqueológico y que nos enseña la evolución de la dieta mediterránea a lo largo de la historia, la introducción de nuevos alimentos, incluso la forma que tenemos de comer. También tenemos, por ejemplo, un guiño a cómo era comer en época romana y en la Edad Moderna, para hablar de que nuestra mesa hoy, todos los elementos que tenemos en la mesa, realmente se han ido añadiendo o quitando a lo largo del tiempo. No hay una mesa en época romana, por ejemplo, pues los cubiertos no existían, a lo mejor el cuchillo sí, pero otros no. Los cubiertos son realmente lo último que se añade a la mesa ya en épocas muy recientes. Se puede ver la exposición o acudir a alguno de los talleres programados, como el que va a ofrecer el chef Ferran Adrià. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.